Buenas tardes, profesora. Este es mi grupo y yo. Continuamos sobre la función del trabajo aplicativo con el tema el procesamiento de la información en diapositiva. Los integrantes son Castillo Lizana, Leonardo Miguel, Fernández Guamaní, Jeffrey Ronaldo, Joy Espinosa, Jocelyn Kelly, Reyes Díaz Misael Charán y Torres Chávez Nicola Alexander. Introducción. El procesamiento de la información humana se explica por diferencias computacionales y psicológicas. Se ofrece una breve descripción general de la evolución histórica del procesamiento humano de la información. Esto implica responder preguntas como ¿es conocimiento la información? Y de no ser así, ¿cómo se transforma la información en conocimiento? Ya, la teoría de las definiciones de la información. Los modelos de retroalimentación y la teoría de la información tienen su origen en el estudio de la comunicación, claramente influidas por la psicología. El modelo de comunicación sugiere que los eventos psicológicos se entiendan por analogía con eventos que ocurren cuando se transmite un mensaje a través de un sistema remoto de teleimpresora. Siguiente. La información desde una perspectiva histórica. Si hacemos un análisis de la historia, debemos considerar primero qué surge en el proceso cuya génesis se encuentra en la prehistoria humana, en la comunidad primitiva. Es necesario entonces partir de la definición más fuerte de comunicación, aquella que la caracteriza como el intercambio de información entre seres humanos. Teoría sobre el proceso de la información. Siguiente. Orígenes de la teoría del procesamiento de la información. El procesamiento de la información es particularmente importante para la forma en que las personas seleccionan, almacenan y recuperan recuerdos. En 1956, el psicólogo George A. Miller desarrolló esta teoría con la idea de que solo se puede almacenar una cantidad limitada de información en la memoria a corto plazo. Miller dio el número 7 más o menos 2, o de 5 o a 9 dígitos de información, pero otros investigadores han sugerido recientemente que el número podría ser menor. Siguiente. Características de la teoría del proceso de información. La teoría del procesamiento de información presenta 4 características, de las cuales son las siguientes. 1. Considera al hombre como un procesador de información y a los ordenadores como un ejemplo de funcionamiento de la mente humana. Esta característica en especial tiene una cierta limitación, por lo que la mente humana o su funcionamiento no se basa prácticamente en las emociones y sentimientos que siente la persona en ese momento. Eh, Puede afectar tanto los recuerdos o la información que vaya a captar en ese tiempo. Segunda característica es que el sistema cognitivo se caracteriza por ser visto como una calculadora, llamada máquina de von Neumann, un sistema dotado de una memoria teóricamente ampliable hasta el infinito y de una unidad central de proceso llamado Central Process Unit, CPU. Con estas dos características que he mencionado hasta ahora, se nota que esta teoría ve al ser humano como si fuera una computadora en sí, una persona fría, sin sentimientos, pocas palabras, y básicamente el ser humano se constituye de las emociones y el sentimiento que tiene, que afecta prácticamente en muchas cosas o actividades que vaya a tener. Tercera característica, un supuesto central del paradigma HIP es la inserción de una serie de operaciones mentales entre el estímulo y la respuesta, denominadas etapas de elaboración, que se desarrollan a partir de información proporcionada por el estímulo, y cada uno de estos pasos requiere algún tiempo para desarrollarse, pero si la información no se procesa en cada paso, no estará disponible para los pasos posteriores. Y la cuarta característica es que existen dos construcciones del paradigma, el funcional y el estructural. Este último describe la naturaleza de la información en una determinada fase, y la primera se centra en las operaciones que se realizan. Autores de la teoría del procesamiento de la información. Simon Neisser, padre del cognitivismo, propuso el modelo HIP que ve la mente humana como un procesador de información. El modelo de secuencia es un modelo de actividad mental propuesto en la década de 1960. El más famoso de ellos es el modelo multitienda o modal,
propuesta en 1968 por Richard Chatham Atkinson y Richard Shifrin. Por otro lado, un ejemplo paralelo es el procesamiento distribuido paralelo, que se hizo popular en la década de 1980 gracias a la investigación de los psicólogos David Rumelhart y James Maxwell. Un modelo de la teoría del procesamiento de la información. Teoría de la etapa de Atkinson y Shifrin. En 1968, Atkinson y Shifrin desarrollaron un modelo de la teoría de fases. El modelo fue modificado posteriormente por otros investigadores, pero el marco básico de la teoría de fases sigue siendo la piedra angular de la teoría del procesamiento de la información. Modelo del nivel de procesamiento de Craig y Lockhart. Su teoría del nivel de procesamiento establece que la capacidad de acceder a la información en la memoria a largo plazo se verá afectada por la cantidad de información procesada. La elaboración del proceso debe dar significado a la información para que sea más fácil de recordar. Modelo de procesamiento distribuido en paralelo y modelo conexionista. Es un precursor del conexionismo que sugiere que la información es procesada simultáneamente por múltiples partes del sistema de la memoria. Etapas del proceso de información. Siguiente. Procesamiento humano de la información. Algunos autores tienden a situar la génesis y desarrollo del llamado procesamiento humano de la información en Estados Unidos a fines de la década de 1950 y a excluir la investigación de antecedentes cognitivos que influyó en su formación, la psicología de Gestalt, la psicología genética de Piaget y las obras de Vygotsky. Información versus conocimiento. La información sirve como una base para crear conocimiento, pero dependiendo del tipo de información que recibamos, información de manera pasiva es el tipo de información que se recibe de una manera inconsciente. La información que se busca de manera activa con esos datos que se quieren o no. El conocimiento va a cambiar y eso llega a la frase que se menciona anteriormente. El conocimiento debe construirse sobre el conocimiento que se posee y la información debe buscar según el conocimiento que se desea obtener. Las conclusiones. El procesamiento humano de la información, surgido paralelamente a la psicología cognitiva y soportado en esta para su desarrollo, ha tomado elementos de las ciencias de la información para su explicación. El conocimiento requiere de la intuición y la sabiduría, y ello es solo propio de los seres humanos. Por ejemplo, las notas musicales son datos, una partitura es un conjunto de notas, datos, organizados en forma estructurada y coherente en un texto con un fin. Pero es el conocimiento del músico, su sabiduría, la que la convierte en los datos, la información, en arte. El conocimiento, un nivel superior en el procesamiento de la información, no es alcanzable aún para las computadoras. Para conocer es necesario identificar, crear estructuras y sobre todo utilizar la información para obtener un resultado. Muchas gracias, profesora.